Hola, te saluda José Inoñán, CEO y fundador de Brújula Financiera Perú. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que todo analista de créditos debe tomar en cuenta para evaluar una solicitud de crédito. Vamos a ver los pasos que se debe seguir o debe seguir un analista de créditos para evaluar una solicitud de crédito correctamente y así ver la viabilidad o la posibilidad de otorgarle un crédito a un potencial cliente. Veamos a continuación. Toda analista de créditos que evalúa una solicitud de crédito para una micro y una pequeña empresa debe tomar estos puntos o estos pasos que son muy importantes dentro del proceso de evaluar una solicitud de crédito. El primer paso es la evaluación a escritorio. O sea, si viene un cliente o he promocionado un cliente, tengo que llegar a la oficina o a mi agencia a evaluar en escritorio. ¿Y esto qué implica? Que nosotros, antes de seguir con el siguiente proceso, que es la visita del campo, ¿no? Nosotros tenemos que filtrar al cliente en centrales de riesgo. Las centrales de riesgo nos permiten ver la calificación en la que se encuentra el cliente, ¿no? Si está obviamente en una clasificación normal, o hasta con problemas potenciales, podemos seguir avanzando con los siguientes pasos. Pero si hay un cliente, por ejemplo, ya está en calificación deficiente, está en calificación dudoso o pérdida, automáticamente tenemos que rechazar la solicitud de crédito. Entonces ya no tenemos que seguir el siguiente proceso o el siguiente paso, sino que ahí ya se acaba todo el proceso con filtrar en la central de riesgos. Ha habido muchos casos sin expertise que yo he podido corroborar que algunos analistas de créditos iban a hacer la visita del campo y cuando regresaban a oficina ya levantando toda la información que se requiere para poder elaborar la solicitud de crédito, se daban con la sorpresa de que el cliente estaba mal calificado en la central de riesgos. Entonces, para evitar un doble trabajo, lo primero que debe hacer el analista de créditos es filtrar a su potencial cliente en la central de riesgos, ¿no? Para ver principalmente la calificación crediticia del cliente. Un crédito sigue para el siguiente paso, tiene que el cliente estar en calificación normal, ¿de acuerdo? Bueno, vas a revisar también las bases de datos internas que manejan las instituciones financieras, ¿no? Donde ahí se arma una base de datos en los cuales ahí se explica el motivo por qué ha sido observado, denegado el crédito. Entonces, esa base de datos sirve como información para poder ya ver cuál es la causa, porque los clientes siempre regresan, ¿no? Están siempre permanentemente visitando después de un mes, de 2 meses. ¿Y qué pasa si ya mejoró su calificación crediticia, pero nosotros ya lo habíamos ingresado en la base de datos negativa de la institución? Entonces ahí no va a aparecer los motivos. Entonces, ¿para qué? Para tomar en cuenta y no, pues, ya darle un crédito a un cliente que ha tenido un mal antecedente crediticio. Revisar la documentación que nos ha presentado el cliente, no ver, filtrar o hacer cruce con información del DNI, filtrándolo también en RENIEC, porque ha habido muchos casos que los clientes te pueden presentar DNIs falsos, ¿no? El DNI, pues, es el documento de identificación, que es el requisito principal para otorgar un crédito, ¿no? Revisar también, por ejemplo, el documento de propiedad del domicilio, ¿no? En este caso puede ser un título, puede ser una minuta o un contrato de compra-venta. Filtrar en lo posible también si es contrato de compra-venta a los anteriores dueños, porque ha pasado en mi experiencia que ha habido dueños que simulaban un contrato de compraventa para poder sacar créditos, ¿no? O a veces son familiares directos, o los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa información que recabamos en escritorio nos va a servir para poder realizar el siguiente paso, que es ya la visita de campo. Como le digo, si el cliente ya hemos pasado el filtro de poder revisar una central de riesgos, cumple con el requisito que nos exige nuestra institución financiera, revisamos base de datos interna, revisamos documentación y el siguiente paso es realizar la visita de campo. Después que yo he hecho ya, o he realizado un primer filtro. La visita de campo consiste, en este caso aquí, es el analista que dirige la entrevista, que lleva la entrevista. No, no es que el cliente nos va a poner las condiciones, sino nosotros como analista de créditos tenemos que tener el control de la entrevista, ¿no?
ya sabemos qué es lo que vamos a preguntar, qué es lo que vamos a levantar, qué tipo de información nos interesa para poder elaborar nuestra solicitud de crédito. De ahí, posteriormente, el analista tiene que levantar información cualitativa, en este caso, solicitar referencias del cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un cliente que trabaja en el mercado o en una galería, y por qué no ir con ese cliente porque lo conocemos y es nuestro cliente, tenemos confianza y el cliente no nos va a mentir, solicitar algunas referencias, por ejemplo, personales, ¿no? Cómo es el potencial cliente con el entorno donde se desenvuelve. Si es una persona, por ejemplo, que paga sus cuentas, que no tiene problemas de pagos, por ejemplo, a veces se suele ver que hay clientes que les llegan a hacer cobranzas de otras instituciones financieras. Eso tenemos que corroborar y cruzar información, ¿no? Preguntarse si el cliente, por ejemplo, su estado civil, ¿no? O es conviviente o es casado, porque a veces tratan de ocultar al cónyuge por un tema de que está mal calificado en las centrales de riesgos, ¿no? Entonces, toda la información cualitativa tiene que ver básicamente con la parte moral, con la parte ética del potencial cliente, que es muy importante en el sector de microfinanzas. El siguiente paso también ya es levantar información de tipo cuantitativa, ¿no? Preguntarle al cliente cuánto vende, cuáles son sus días altos, cuáles son sus días bajos, cuáles son sus días regulares para poder nosotros determinar un promedio de las ventas, porque si consideramos solamente los días buenos, vamos a un poco sobreestimar las ventas. Entonces, siempre es importante trabajar con promedios, ¿no? Entonces, ahí preguntarle al cliente, por ejemplo, aparte de las ventas, preguntarle su frecuencia de compras, ¿no? Si compra de manera semanal, quincenal, interdiaria. Entonces, toda esa información nos va a servir para poder determinar el nivel de ventas y también hacer el cruce de información de ventas a través de el nivel de compras que realiza el cliente, ¿no? Aparte también ver si es que el cliente, por ejemplo, vende al contado, vende al crédito, cuánto de lo que vende es crédito, ¿no? Porque eso nos permite para ver un poco la liquidez, en este caso del negocio, ¿no? Bueno, hay que verificar el nivel de inventarios, ¿no? Cuando nosotros vamos in situ a verificar el negocio, vemos el nivel de inventarios y podemos ya tener una idea aproximada para consignar en nuestra evaluación, ¿no? Hay que ver también el flujo de clientes, dependiendo la hora en que vamos a visitar al cliente, es muy importante si es que el negocio tiene flujo comercial, o sea, si tiene clientes, ¿no? Cómo los clientes visitan el negocio y más o menos ver el movimiento, ¿no? Eso es algo muy importante para nosotros ya sumarlo a eso, a la información que estamos ya complementando, ¿no? Cruzar información de las ventas, ¿no? Esto es muy importante porque el cliente me puede decir un monto, pero yo puedo cruzar la información de venta a través de inventarios, ¿no? A través, por ejemplo, de lo que es las compras, ¿no? Y otras variables que son muy importantes para el cruce de las ventas, ¿no? A través de las ventas, por ejemplo, en efectivo, ¿no? Cuando el cliente le preguntamos, ¿y cuánto tiene hasta el momento de efectivo? Ahí ya más o menos tenemos una idea de cuánto cruzamos las ventas con lo que nos diga el cliente, ¿de acuerdo? Porque sabemos que en el sector de microfinanzas los clientes no tienen un registro tanto de ventas como de compras, y eso pues hace un poco más difícil cruzar información o levantar información, ¿no? Una vez que ya hemos hecho la visita de campo, vamos a ver lo que es la parte del análisis cualitativo, ¿no? Aquí tenemos que ver, por ejemplo, la experiencia crediticia en el cliente, ¿no? Si el cliente ya viene trabajando con créditos en algunas instituciones y corroborar también cómo es su cultura de pagos, ¿no? Cómo está cancelando con las otras instituciones. Ahí hay que solicitar referencias, ¿no? Con otros colegas de las otras instituciones donde el cliente tiene crédito, ¿no? Hay que también considerar la experiencia en el negocio. Esto es muy importante. ¿Cuántos años viene manejando su negocio? ¿No? Si es que el crédito que está solicitando lo va a invertir en el negocio. Porque muchas veces el cliente, con el ánimo de generar otros ingresos o de poder diversificar su fuente de ingresos, invierte en negocios que no tienen ninguna experiencia. Por eso que es crucial, ¿no? Enfocar el crédito en el negocio, digamos, que ya tiene años de expertise el cliente. ¿De acuerdo?
Hay que ver también las personas relacionadas que están identificadas con el negocio, ¿no? ¿Quién es el que toma las decisiones? Si es el titular del crédito, o es la esposa, o son los hijos, o a veces, por ejemplo, los clientes cuando son jóvenes, a veces pues el negocio lo manejan los padres y los padres no quieren participar en el crédito o no quieren que nosotros contemos más, con más información sobre ellos porque probablemente escondan algo y esto, la experiencia me indica que probablemente estén mal calificados en la central de riesgos, ¿no? Hay que cruzar también información con referencias personales, ¿no? Justamente lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y esto lo hacemos cuando, por ejemplo, vamos a hacer la visita al negocio y también cuando visitamos el domicilio. Siempre nuestros mejores referentes son los vecinos, porque ellos saben cómo se desenvuelve el cliente dentro de su vecindario, dentro del barrio, y ellos son los mejores referentes, ¿no? Hay que solicitar también referencias comerciales, ver referencias comerciales con sus proveedores, para ver si es que tienen líneas de crédito, para ver con qué frecuencia pagan, en este caso, el crédito, y si lo pagan, cómo lo están pagando, si lo pagan puntual o con atrasos. Eso nos sirve mucho para tomar una decisión en la aprobación del crédito, ¿no? El estado civil es muy importante porque, de acuerdo a mi experiencia, y cuando he ido a corroborar las visitas in situ, ya sea en el negocio o en el domicilio, a veces el cliente trata de ocultar un poco este tipo de información, ¿no? De decir que es soltero. Y cuando vamos a hacer la visita o corroborar información, no sale que el cliente es casado o tiene conviviente, y cuando filtramos al conviviente o a la esposa, pues está mal calificado en la central de riesgos. O a veces puede ser que el cliente quiera solicitar el crédito de manera personal, en conocimiento del cónyuge, pero cuando tiene problemas de pago el cliente y vamos a hacer la visita de cobranza, ahí el cónyuge no sale molesto porque no ha tenido conocimiento del crédito. Entonces, esto es factores importantes, ¿no? Determinar la carga familiar. ¿Cuántos integrantes componen la familia, ¿no? Los hijos. Si tiene, por ejemplo, también personas como sus padres o algún familiar, por ejemplo, de un adulto mayor, y con verificar también, por ejemplo, si este adulto mayor no tiene problemas de salud, porque este factor es muy importante, porque si tiene problemas de salud, en este caso su padre o su madre o sus suegros, van a priorizar, ¿no? Pagar la salud de su familiar y no pagarte el crédito. Eso es algo muy importante, chicos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta estos factores. Una vez que ya hemos hecho el análisis cualitativo, el siguiente paso es realizar el análisis cuantitativo. Aquí ya nosotros tenemos que elaborar los estados financieros, como les indicaba hace un momento, ¿no? Aquí el cliente, como les digo, no tiene información sobre ventas, no tiene información sobre sus cobranzas, no tiene información de sus compras, o sea, no lleva un registro o un control, y más aún no paga a la SUNAT, ¿no? Entonces, nosotros como analistas de créditos tenemos que tener la capacidad de poder elaborar los estados financieros básicos, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Elaborar nuestro estado de situación financiera, sobre la información que nosotros hemos levantado en la visita de campo, elaborar el estado de resultados, ¿no? A través de las ventas, el costo de ventas, determinar los gastos operativos que tiene el negocio, incluir también si tiene algunos créditos, las cuotas en el estado de resultados, y por lo tanto el estado de resultados me va a brindar si es que el cliente, después que ha deducido sus gastos operativos, sus pagos de créditos y destinado para sus gastos familiares, ¿no? Determinar ese excedente que me va a permitir si es que el cliente califica o no para el crédito que está solicitando. Entonces, es muy importante determinar o elaborar los estados financieros de manera correcta, ¿ya? Y esto obviamente también nos va a llevar a poder determinar el nivel de ventas y también el margen de ventas, ¿no? El margen de ventas es muy importante para poder nosotros ver qué productos tienen mayor rotación, qué productos tienen más margen de ganancia para el negocio, ¿ya? Y posteriormente también que podemos hacer un análisis vertical, que es básicamente ver dentro de la estructura de las cuentas del estado de situación financiera, qué cuenta tiene mayor concentración, ¿no? Para poder ver cómo está tanto los activos como los pasivos, ¿no?
El análisis horizontal aquí básicamente es analizar un poco la evolución del negocio, ¿no? Cómo está bueno, aquí si el cliente ya es recurrente o estamos evaluando un représtamo, comparar la evaluación anterior con la evaluación que estoy haciendo ahora, ¿no? En estos momentos, para ver la viabilidad del crédito. Posteriormente, también queremos hacer o analizar los ratios más principales, por ejemplo, ¿no? El ratio de liquidez. O sea, yo no voy a financiar a un negocio si es que no cuenta con la liquidez indicada. Y este ratio tiene que ser superior a uno. Mientras más alto sea el ratio, va a ser mejor porque el cliente le va a permitir pagar con holgura sus pasivos corrientes, ¿no? En este caso, con la liquidez que presenta, ¿no? Por ejemplo, también es importante determinar el capital de trabajo neto del negocio, ¿no? Que en este caso se calcula activo corriente menos pasivo corriente. Pero aquí hay algo muy importante. Muchos analistas de créditos o algunas instituciones financieras aprueban de que al cliente hay que darle el 100% del capital de trabajo, pero esto es un indicador que a veces es muy engañoso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar como referencia es siempre contrastar el nivel de inventarios y sobre esa base, eh, dependiendo del nivel de inventarios, a lo mucho que lo que yo le puedo dar un crédito para capital de trabajo es el 50% del total de inventarios, no tanto guiarnos por el capital de trabajo, ¿no? También nos permite analizar, por ejemplo, la gestión del negocio a través de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, ¿no? También el ratio de ingreso de liquidez al negocio. También tenemos los ratios de rentabilidad, que nos permite ver si las ventas le están generando ganancia al negocio o la inversión que hace el microempresario a su negocio le está generando una ganancia, una utilidad, ¿no? Esto se realiza a través del ROE, ¿no? Con respecto al patrimonio, con respecto a las ventas, ¿no? Entonces, ¿cuánto me genera, en este caso, mi inversión y cuánto es el retorno, ¿no? Una vez que ya como ven, es un proceso que se debe seguir para evaluar una solicitud de crédito. Hemos empezado viendo la parte de la evaluación de escritorio, la visita de campo, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, y hasta aquí ya el analista ya tiene más estructurada la solicitud para poder ya ser ingresada a comité de crédito. Bueno, el comité de créditos viene a ser, en este caso, lo conforman el gerente de agencia o administrador de agencia, los jefes de créditos y los analistas de mayor experiencia, y también se les invita a los analistas junior para que vean cómo un analista de cierta experiencia presenta una solicitud y les sirve también como un proceso de aprendizaje para que ellos mismos vean los errores que se puedan cometer o algunos factores que no se están considerando dentro de la evaluación, ¿no? Entonces, el comité de créditos aquí se analiza la viabilidad del crédito, ¿no? Aquí es donde se toma la decisión de aprobar o rechazar el crédito de acuerdo a cómo el analista de créditos sustente su solicitud, ¿ya? Aquí también se analiza, por ejemplo, si el monto es el adecuado, los plazos son los adecuados y también se determina la tasa de interés también, ¿no? Porque siempre hay que cuidar, pues, los ingresos de la institución financiera. Y como les decía hace un momento, ¿no? Aquí los analistas juniors les sirve mucho los comités de créditos como para que puedan aprender, porque los analistas juniors son analistas que recién están empezando a evaluar créditos. Entonces aquí lo que ellos necesitan es recibir mayor información, mayor conocimientos y qué es lo que debemos considerar en una evaluación de crédito y qué es lo que no también debemos considerar. Y aparte también el comité de créditos nos permite, por ejemplo, en mi experiencia, cuando hacemos comité de créditos, ¿no? Nos permite ver, por ejemplo, si ese cliente, por ejemplo, me pasó en una oportunidad de que un cliente que lo presentó un analista de créditos ya había sido denegado ese crédito por otro analista y se lo estaba presentando nuevamente en comité. Entonces, se vieron los factores que se consideraron para denegar en la primera oportunidad el crédito y ese crédito pues ahí ya quedó porque ya no se le pudo dar porque ya estaba incluso registrado en la base negativa, ¿no? De la institución. Entonces, para eso también se ve el comité, ¿no? Para poder generar interacción entre los demás analistas y también compartir experiencias, ¿no? Y el último paso, pues ya cuando hemos aprobado el crédito, el cliente ya se ha llevado su dinero para su negocio. Aquí el siguiente paso es
que nos pague el cliente, ¿no? Buscar el repago del crédito, ¿no? Porque el proceso de una solicitud no termina cuando el cliente se lleva su dinero, ¿no? O cuando le otorgamos el crédito, sino que el paso siguiente es que el cliente nos cumpla en las condiciones y en las fechas que hemos pactado el crédito, ¿de acuerdo? Ahora, puede ser que sea un buen cliente o puede ser que también hayamos aprobado una solicitud de crédito donde el cliente va a tener problemas de atraso de pago. Entonces, aquí tenemos que hacerle un seguimiento, ¿no? Para que el cliente no alargue más los días de pago. O sea, hay que hacer un seguimiento, inclusive también hacer el seguimiento post desembolso, sobre todo para ver que si es que el cliente ha invertido el crédito en lo que inicialmente nos solicitó, ¿no? Si era para capital de trabajo, ver si el negocio, si pasamos por ahí, ver si ha aumentado su nivel de inventarios también, ¿no? O si, por ejemplo, solicitó el crédito para mejorar su local comercial, corroborar que efectivamente haya destinado el crédito, ¿no? Porque esto nos minimiza el riesgo de que el cliente entre en incumplimiento, no nos pague el crédito. Bien, espero de que todos estos pasos que hemos visto les haya servido o les sirva de mucho para que tomen en cuenta cuando evalúen una solicitud de crédito. Ya sabemos qué factores debemos considerar y tomar en cuenta para aprobar una solicitud de crédito y por lo tanto minimizar el riesgo en el crédito para poder tener una cartera sana. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.